La serpiente cósmica, el ADN y los orígenes del saber. Jeremy Nervi. Capítulo 2. Los antropólogos y los chamanes. El principal enigma que encontré en el curso de mi investigación sobre la ecología de los Ashaninka fue, pues, el siguiente. Esta gente extremadamente práctica, que vive en casi autarquía en el bosque amazónico y que responde habitualmente con franqueza a mis preguntas, afirma que su destacado saber botánico proviene de las alucinaciones inducidas por ciertas plantas. ¿Cómo esto puede ser posible? Esta cuestión era tanto más intrigante cuanto que los conocimientos de los pueblos indígenas de la Amazonía no habían cesado de asombrar a los etnobotánicos, como le ilustra el ejemplo de la composición química de la ayahuasca. En efecto, esta mixtura alucinógena, conocida sin duda desde hace milenios, es una combinación de dos plantas. La primera contiene una hormona que el cerebro humano produce naturalmente, la dimetriptamina, que, sin embargo, es inactiva por vía oral, puesto que está inhibida por una enzima del aparato digestivo, la monoamino oxidasa. Ahora bien, la segunda planta de la mixtura contiene precisamente varias sustancias que protegen la hormona del salto de esa enzima. Está hecho decir a Richard Evans Schultes, el etnobotánico más renombrado del siglo XX. Uno se pregunta cómo pueblos de sociedades primitivas, sin conocimiento ni de química ni de psicología, han logrado encontrar una solución a la activación de un alcaloide vía inhibidor de monoamino oxidasa. ¿Por pura experimentación? Tal vez no. Los ejemplos son demasiado numerosos y podrían aún ser más con investigaciones suplementarias. He aquí, pues, gente sin microscopio electrónico ni formación en bioquímica, que selecciona entre las aproximadamente 80.000 especies amazónicas de plantas superiores hojas de un arbusto que contiene una hormona cerebral precisa, las cuales combina con una sustancia bloqueadora de la acción de una enzima precisa del aparato digestivo, encontrada en un bejuco con el fin de modificar deliberadamente su estado de conciencia. Es como si ellos conociesen las propiedades moleculares de las plantas y el arte de combinarlas. Y cuando se les pregunta cómo saben esas cosas, responden que su saber proviene directamente de diversas plantas alucinógenas. Son raros los antropólogos o los etnólogos que han pensado seriamente sobre este enigma. No obstante, este bloqueo no se limita a la Amazonía. En el curso del siglo pasado, los antropólogos han examinado las prácticas chamánicas del mundo entero sin jamás entender verdaderamente lo esencial. Una pequeña mirada histórica permite comprender el origen de este nudo. Los pensadores europeos del siglo XIX consideraron que ciertas razas humanas eran menos evolucionadas que otras. Charles Darwin, uno de los fundadores de la teoría de la evolución, escribió de esta forma en 1871. Entre los pueblos civilizados, la reducción de la mandíbula a causa de su menor uso, el juego habitual de diferentes músculos que sirven para expresar emociones diversas y el tamaño crecido del cerebro como resultado de una mayor actividad intelectual han producido un efecto considerable sobre su apariencia general en comparación con la de los salvajes. La antropología fue fundada en aquella época con el fin de estudiar de manera sistemática esas sociedades primitivas, inferiores o que viven en edad de piedra. Se pensaba así poder comprender mejor nuestro presente. Para la joven disciplina, el problema era la naturaleza irracional de su objeto de estudio. Según Edward Taylor, uno de los primeros antropólogos, los salvajes son extremadamente ignorantes en lo que concierne al conocimiento tanto físico como moral. La falta de disciplina vuelve sus opiniones groseras y su acción asombrosamente ineficaz, y la tiranía de la tradición a cada paso les impone pensamientos y costumbres heredadas de una etapa de cultura distinta. De esta manera, han perdido el carácter que nos parecen haber poseído en sus primeros orígenes. Juzgados desde el punto de vista de nuestro estándar moderno de conocimiento, que está en todo caso en un nivel elevado en la relación al suyo, la mayoría de las cosas que ellos creen que son verdaderas deben ser consideradas como falsas. ¿Cómo estudiar científicamente una realidad tan incoherente? Es Branislaw Malinowski, el padre de la antropología moderna, quien ha encontrado la solución poniendo a punto un método que permite el análisis objetivo de los salvajes.
llamado observación participante, y utilizado todavía en nuestros días. Consiste en vivir en contacto estrecho con los indígenas mientras se les observa con distancia, haciendo una mirada alejada sobre su realidad. El antropólogo llega a encontrar orden en lo que parecía caótico y desprovisto de sentido. A partir de la década de los 30, la antropología ha buscado el orden entre los otros de manera obsesiva para elevarse a sí misma al rango de ciencia. Con este fin, ha transformado la realidad de los otros en un discurso hermético para los no iniciados. Los indígenas que han protestado no han sido escuchados, puesto que se les supone incapaces de hacer un juicio pertinente sobre el análisis sapiente. He aquí, por ejemplo, un extracto del libro de Claude Lévi-Strauss, Las estructuras elementales del parentesco, de 1949, que fue uno de los textos mediante los cuales la antropología pretendía acceder al rango de ciencia. Así, en un sistema normal de 8 subsecciones, el nieto reproducirá la subsección del padre de su padre, casándose con la hija del hermano, de la madre de la madre. La indecisión de los Murimbata entre el sistema tradicional y el orden nuevo lleva prácticamente a identificar como conjunto posible la hija del hermano de la madre y la hija del hermano de la madre, es decir, que para Hanama, Nangala igual a Nahuala, así un hombre Jimig se casa con una mujer Namig. El padre pretende que su hija es Nalyeri, la que es la subdivisión conveniente. Sin embargo, una mujer Namig, quien puede ser desde el punto de vista de la relación de parentesco, una hija de hijo de hermano Purima, esposable, es una hermana en términos de subsección, por consecuencia, una hija Navidig, según la regla indígena formulada en el lenguaje matrilineal. Namig produce Navidig. De allí el conflicto sobre el hecho de saber si las subsecciones son patrilineales o matrilineales. Precisamente cuando la disciplina antropológica pensaba haberse establecido en el seno de la comunidad científica, gracias a tales discursos, ésta experimentó un revés fundamental. Su objeto de estudio, esos primitivos vivientes afuera del tiempo, se puso a derretir como nieve al sol. En efecto, se volvía más y más difícil encontrar verdaderos indígenas que no hubieran tenido jamás contacto con el mundo occidental. Reflexionando, uno se dice incluso que tal vez ellos no habrían existido jamás. Por ejemplo, ya en el siglo XIX, los indígenas de la Amazonía habían sido enganchados en gran escala por la construcción del mundo industrial, al cual les proporcionaron un producto esencial, el caucho. Desde entonces, la gran mayoría de ellos dispone de utensilios metálicos de origen industrial, tristes trópicos. En el curso de la década del 60, esta crisis precipitó a la antropología en la duda y la autocrítica. Los antropólogos se dieron cuenta de que su propia presencia cambiaba los datos, que ellos mismos eran una suerte de agentes coloniales y peor aún, que su método de trabajo era sesgado. En efecto, la observación participante es un consentido, pues es imposible, a la vez, observar a la gente desde arriba y participar en la acción a su lado, de mirar el partido de la tribuna mientras se lo juega sobre el terreno. Por su enfoque, el antropólogo se condena a danzar sobre el hilo de una paradoja y a jugar el rol esquizofrénico del comentador-jugador. Además, su mirada alejada, que hace de él el astrónomo de las ciencias sociales, era incapaz de percibirse a sí mismo. De este modo, los antropólogos que aspiran a la objetividad gracias a esta perspectiva olvidaron exponer sus prioridades en su análisis, o como ha dicho Pierre Bourdieu, el objetivismo omite objetivar su relación objetivante. Y en este sentido, la ciencia del hombre es ante todo una contradicción en los términos. La antropología se puso así a tomar conciencia que su propia mirada era una herramienta de dominación y que ella no solamente había nacido en el colonialismo, sino que todavía servía por su propia práctica a la causa colonial, lo que se ha llamado el lenguaje neutral y supracultural del observador. Era en realidad un discurso colonial y una forma de dominación. La solución para la disciplina consistió en aceptar que ello no era una ciencia sino una forma de interpretación. Incluso Claude Lévi-Strauss, 1991, llegó a decir: las ciencias humanas no son ciencias más que por una lisonjera impostura.
Ellas se chocan con un límite infranqueable, pues las realidades que aspiran conocer son del mismo orden de complejidad que los medios intelectuales que ponen en acción. De esta manera, ellas son y serán siempre incapaces de dominar su objeto. El chamanismo es un término inventado por los primeros antropólogos para clasificar las prácticas menos comprensibles de los primitivos. La palabra chamán o chamán es de origen siberiano. Su etimología es dudosa. En la lengua tungus, un samán es una persona que golpea un tambor, entra en trance y cura a la gente. Los primeros observadores rusos que han relatado las actuaciones de estos samán los han descrito unánimemente como enfermos mentales. A partir del inicio del siglo XX, los antropólogos, progresivamente, han extendido la aplicación de este término siberiano y han encontrado chamanes en Indonesia, Uganda, el Polo Norte y la Amazonía. Algunos tocan tambor, otros beben decocciones de plantas y cantan, algunos dicen sanar y otros hechizan. Se les ha considerado consensualmente como neuróticos, epilépticos, psicóticos, histéricos o esquizofrénicos. He aquí, por ejemplo, lo que escribe Georges de Berrieux, una autoridad en la materia. Estas comprobaciones nos obligan a considerar al chamán como un ser gravemente neurótico o incluso un psicótico en estado de remisión temporal. Por lo demás, el chamanismo está frecuentemente fuera de sintonía con la relación a la cultura misma. Con Crobb, Linton y Laver afirmo pues que el chamán está psicológicamente enfermo. No obstante, a mediados del siglo XX, los antropólogos han comenzado a darse cuenta no solamente que los primitivos no existían en verdad en tanto que tales, sino también que los chamanes eran menos locos de lo que ellos habían pensado. El cambio se operó bruscamente. En 1949, Claude Lévi-Strauss afirmó en un ensayo bisagra que el chamán, lejos de ser un loco, era una suerte de psicoterapeuta, con la diferencia que el psicoanalista escucha mientras que el chamán habla. Para Lévi-Strauss, este último era, sobre todo, un creador de orden que curaba a la gente transformando sus dolores, incoherentes y arbitrarios, en una forma ordenada e inteligible. Esta visión del chamán ordenador se volvió el creador de una nueva generación de antropólogos. De 1960 a 1980, las autoridades más instituidas de la disciplina han definido al chamán, ante todo, como un creador de orden, un maestro del caos o un evitador de desorden. Por cierto, las cosas no han sucedido así tan simplemente. Hasta finales de los años 60, algunos sobrevivientes de la vieja escuela han seguido afirmando que el chamanismo era una enfermedad mental. A partir de la década del 70, hubo asimismo un nuevo discurso que presentó al chamán no solamente como un creador de orden, sino también como un especialista de toda clase de oficios, que era, a la vez, médico, farmacólogo, psicoterapeuta, sociólogo, filósofo, abogado, astrólogo y sacerdote. Finalmente, en el curso de los años 80, ciertos iconoclastas han afirmado que los chamanes, ante todo, eran creadores de desorden. Entonces, ¿qué son los chamanes? ¿Esquizofrénicos o creadores de orden? ¿Hombres que hacen de todo o creadores de desorden? Me parece que la respuesta está en el espejo. Me explico. Cuando la antropología era una joven ciencia naciente, todavía no conforme consigo misma, inconsciente de la naturaleza esquizofrénica de su metodología, el chamán fue percibido como un enfermo mental. Luego, cuando la antropología estructural pretendió acceder al rango de ciencia y los antropólogos se ocuparon de encontrar el orden en el orden, el chamán se ha vuelto creador de orden. Desde que la disciplina vive en una crisis de identidad postestructural, no sabiendo más si es una ciencia o una forma de interpretación, el chamán se ha puesto a ejercer toda suerte de oficios. Finalmente, ciertos antropólogos han comenzado recién a volver a cuestionarse la búsqueda obsesiva de orden de su disciplina y han visto chamanes cuyo poder reside precisamente en minar la búsqueda del orden. Pareciera así que la realidad que se esconde detrás del concepto de chamanismo refleja sistemáticamente la mirada del antropólogo, cualquiera que sea su ángulo de enfoque. En 1951, en la época cuando Lévi-Strauss transformaba al chamán loco en psicoanalista, creador de orden, Mircea Eliade, uno de los principales autoridades en materia de la historia de las religiones, publicó:
el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Hasta el día de hoy se trata de la única tentativa de síntesis mundial sobre el tema. Eliade, que no era antropólogo de formación, no ha visto ni enfermedad mental ni creación de orden. Sin embargo, ha identificado asombrosas similitudes en las prácticas y pensamientos de chamanes del mundo entero. De esta manera, en todos los lugares donde operan las técnicas del éxtasis, estos se especializan en un trance en el curso del cual se considera que su alma deja el cuerpo para emprender ascensiones celestiales o descensos infernales. En todos los lugares hablan un lenguaje secreto, que aprenden directamente de los espíritus por imitación. En todos dicen que hay una escala o un bejuco, una cuerda, una escalera en espiral, una escala de cuerda trenzada, que religa del cielo y la tierra y que ellos toman para ascender el mundo de los espíritus. En todos consideran que estos espíritus han venido del cielo y han creado la vida sobre la tierra. Los antropólogos, que raramente aprecian que los intelectuales de biblioteca utilicen sus trabajos sin ensuciarse las botas y establezcan relaciones que ellos no habían visto, han rechazado el trabajo de Eliade por su misticismo latente. Lo han acusado, entre otras cosas, de desprender los símbolos de sus contextos, de mutilar y deformar los hechos, de anular el aspecto sociocultural del fenómeno y de encerrarlo en un atolladero místico. Recientemente, además, se ha dicho que su noción de ascensión celestial era una manera potencialmente fascista de representar la curación en el tercer mundo. Sin embargo, Eliade había comprendido, antes que muchos antropólogos, que era útil tomar en serio a la gente y sus prácticas y prestar atención al detalle de lo que dice y hace. Ciertos antropólogos se han dado cuenta que los análisis del chamanismo, en su mayor parte, giran en círculos. Así, han criticado el mismo concepto de chamanismo. De este modo, para Clifford Geertz, se trata de una de esas categorías insípidas que los etnógrafos de la religión utilizan para debilitar sus datos. No obstante, incluso si se dice abandonar el concepto de chamanismo, como se ha hecho hace 30 años con la noción de totemismo, no se lograría salir del atolladero, pues el problema, a mi entender, no se sitúa en un nivel de la palabra, sino de la perspectiva de aquellos que la utilizan. El análisis académico del chamanismo siempre será el estudio racional del irracional, es decir, un contrasentido o un callejón sin salida. Al respecto, el ejemplo más revelador es tal vez aquel proporcionado por Luis Eduardo Luna, quien ha realizado un excelente estudio sobre el chamanismo de los ayahuasqueros mestizos de la Amazonía peruana. Ellos practican lo que llaman vegetalismo, una forma de medicina popular a base de alucinógenos vegetales, decantos y dietas. Luna se concentra en las técnicas de esos chamanes y da cuenta de sus opiniones sin interpretarlas. Por ejemplo, ellos dicen que la ayahuasca es un doctor, posee un poderoso espíritu, se le considera como un ser inteligente con quien se puede establecer una relación y del cual es posible adquirir conocimiento y potencia siguiendo esmeradamente una dieta y otras prescripciones. Sin embargo, Luna escribe en un lenguaje racional para un público racional, nosotros. Ahora bien, no es racional afirmar que ciertas plantas son seres inteligentes capaces de comunicar. Luna, que explora la cuestión de las plantas enseñantas en varias páginas, termina por concluir con toda honestidad. Nada puede ser dicho hasta que tengamos una clase de comprensión sobre lo que esta gente está realmente hablando cuando dice que las mismas plantas revelan sus propiedades. No se puede considerar como real lo que la planta dice, puesto que en la realidad, tal como nosotros la conocemos, las plantas no comunican. He aquí el callejón sin salida, he aquí el nudo.